Buen día, soy Luis David Buitrago Gifuni, alumno de Ingeniería Electrónica del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, y el día de hoy voy a hablar sobre mi proyecto de la materia electiva 5 microprocesadores. Mi proyecto posee tres microcontroladores PIC 16F887. El primer microcontrolador es el maestro, mientras que los otros dos microcontroladores son los esclavos. El PIC maestro posee dos botones en los terminales B0 y B1, terminales de emisor y receptor, una fuente de alimentación propia en la terminal MCLR y terminales que conectan a la primera pantalla LCD. Cada uno de los PIC esclavos tiene su propia fuente de alimentación, una terminal que conecta la válvula 1 y 2 respectivamente, terminales que conectan al emisor, otras terminales que conectan al receptor 1 y al receptor 2 específicamente, y terminales que conectan a los otros dos LCDs. También se tiene una compuerta lógica AND, los tres LCDs mencionados anteriormente y dos LEDs que representan a la válvula 1 y 2 respectivamente. Esta simulación que ven se realizó en Proteus. Pero antes de inicializar la simulación, voy a mostrar el código del maestro y de los esclavos en el CCSC compiler. El código del maestro es el siguiente. Se usa la librería del PIC 16F887, se configuran los fusibles. También se asigna la frecuencia del PIC a 12 MHz en este caso. Se especifican los pines a usar en la comunicación USAR y la velocidad. También se incluye la librería para los LCDs. Se indica que se usará un método para la interrupción del puerto serial. Se informa que se va a utilizar un método el cual se ejecuta al existir una interrupción serial, es decir, al recibir un dato en la comunicación al maestro. Se almacena el comando recibido y a continuación se compara el comando recibido con los siguientes if, que en español significa sí. Cada comando imprimirá la señal que mandaron los esclavos. Si la variable head es igual a 1, en el LCD se muestra se encendió la válvula 1. Else, o en español, sería en cambio, si get es igual a 2, en el LCD se muestra se apagó la válvula 1. Si get es igual a 3, se muestra se encendió la válvula 2. Si get es igual a 4, se muestra que se apagó la válvula 2. Hay un retardo de un segundo y después se limpia la pantalla. Luego, el cuerpo principal del código del maestro es el siguiente. Se inicializa la pantalla de LCD. Se habilitan las interrupciones en el PIC y el del RDA, el cual indica que existe un dato para leer. Se limpia la pantalla. Se configuran los pines B0 y B1 del maestro como entradas. Se cumple este ciclo infinito, while true. Mientras que la condición sea verdadera, si se pulsa el botón en C0, se espera que se libere el botón 0 para enviar un valor 1 por el puerto TX de transmisión. Si se pulsa el botón en C1, se espera que se libere el botón C1 y se envía un 2 por el puerto de transmisión. Ahora, el código del esclavo 1 es el siguiente. La librería del PIC, los fusibles, la frecuencia, los pines en la comunicación USAR y la velocidad, la librería para el LCD, igual que en el maestro. Lo que se incluye es una variable de estado encendido apagado que se llama válvula 1 y que empieza con el valor falso. Se indica el método para la interrupción del puerto serial también. Se almacena el comando recibido. Si get es igual a 1,
entonces se puede proceder a encender o apagar la válvula 1. Se limpia la pantalla, se muestra en la misma válvula 1. Si válvula 1 posee el valor falso o apagado, entonces se deja la variable encendida. También se enciende el LED que representa la válvula 1. Se muestra en la pantalla la palabra ON, que significa encendido. También se retorna el valor 1, o sea, se indica al maestro que se encendió la válvula 1. Si no, cuando si válvula 1, es decir, si válvula 1 no tiene el valor falso, entonces se deja esa variable apagada, se apaga el LED, que es la válvula 1, se muestra en el S la palabra off, que significa apagado, y se retorna el valor 2, es decir, que se indica al maestro que se apagó la válvula 1. Y este es el cuerpo principal del código del esclavo 1. Se inicializa la pantalla, se habilitan las interrupciones PIC y RDA, se configura el puerto B como salida, se apaga el LED por si acaso, se limpia el LCD y se muestra en la pantalla la válvula 1. Esto en un ciclo infinito. Y este es el código del esclavo 2. Se utilizan las mismas librerías, los fusibles, la frecuencia, los pines de la comunicación USAR, pero también se utiliza la variable por B, puerto B igual a 0x06. Y la variable estado booleano se llama válvula 2 y tiene valor falso. Entonces, también hay métodos para las interrupciones del puerto serial. Se almacena comando recibido. Se verifica que el dato get sea un 2 para que se proceda a encender o apagar la válvula 2. Se limpia la pantalla. En pantalla aparece la válvula 2. En caso de que la variable sea falsa, o sea, válvula 2, se deja la bandera encendida. Se enciende el LED que representa la válvula 2. Se imprime en la pantalla la palabra ON y se retorna el valor de 3 que indica al maestro que se encendió la válvula 2. Si no, se deja la bandera apagada, se apaga el LED válvula 2, se imprime en la pantalla la palabra OFF y se retorna el valor 4, es decir, que se indica al maestro que se apagó la válvula 2. Finalmente, en este código se encuentra el cuerpo principal del mismo. Se inicializa la pantalla, se habilitan interrupciones en el PIC y en el RDA, se configura el puerto B como salida, se apaga el LED por si acaso, se limpia la pantalla y aparece en la misma válvula 2, todo en un ciclo infinito. Volviendo a la simulación de Proteus, ahora sí la voy a inicializar. Al inicializar, se muestran en las pantallas 2 y 3, válvula 1 y válvula 2. Si se presiona 2 veces el botón en la terminal RB0 del PIC maestro, en el primer LCD dice que se encendió la válvula 1. En el segundo LCD dice válvula 1 on y en el primer LED se prende, que dijimos que representa la válvula 1. Ahora, si se presiona 2 veces el botón en la terminal RB1 del PIC maestro, ¿qué dice? En el primer LCD se encendió la válvula 2. En el tercer LCD dice válvula 2 on y se enciende el segundo LED que representa la válvula 2. Ahora se preguntarán, ¿para qué sirve la compuerta lógica AND en esta simulación? Para que no se trabe la información que debía llegar al maestro cuando los esclavos cumplen su función determinada y que todo el proyecto funcione correctamente. Si se presiona otra vez 2 veces el primer botón en el RB0, en el primer LCD dice se apagó la válvula 1 off aparece en el segundo LCD y se apaga el primer LED. Y si se presiona 2 veces otra vez el botón en la terminal RB1 del PIC maestro, bueno, dice, ya.
dice que se apagó la válvula 2 en el primer LCD. En el tercer LCD dice válvula 2 off y se apaga el segundo LED. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.